Mario Mendoza. Obras publicadas: La ciudad de los umbrales, 1992, La travesía del vidente, 1995, Scorpio City, 1998, Relato de un asesino, 2001, Satanás, 2002, Cobro de sangre, 2004, Escalera al cielo, 2004, Los hombres invisibles, 2007, Buda Blues, 2009, La locura de nuestro tiempo, 2010, Apocalipsis, 2011, La importancia de morir a tiempo, 2012, Lady Masacre, 2013, Paranormal Colombia, 2014, La melancolía de los feos, 2016, Saga juvenil, Mi extraño viaje al mundo de Shambhala, 2013, La colonia de Altair, 2013, Crononautas, 2013, Metempsicosis, 2014, El hijo del carpintero, 2014, Zombies, 2015, El palacio de los sarcófagos, 2016, Premio Nacional de Literatura de Colombia con La travesía del vidente, 1995, Premio Biblioteca Breve de la editorial Sex Barral, España, con Satanás, 2002, finalista del premio Dashiell Hammett en la Semana Negra de Gijón con la novela Buda Blues, 2010, Premio Nacional de Literatura 2011, Fundación Libros y Letras. La novela Satanás fue llevada al cine en el año 2007 y dirigida por Andrés Valls. La película ganó el Festival de Cine de Montecarlo, entre otros premios. Textos publicados en distintas antologías nacionales e internacionales, colaborador y columnista de distintos diarios y revistas. Antes de dar inicio con Mario Mendoza, yo les quiero pedir el favor muy especial, preferiblemente los teléfonos en modo silencio, pues para que no interfieran con la presentación del escritor Mario Mendoza, y pues silencio. Bienvenidos a Oiga, Mire, Lea. Un aplauso a Mario Mendoza. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Aprecio y valoro mucho, por supuesto, que en un horario como este hayan venido, que estén aquí. Yo sé que no es fácil entre semana, tenía mucho miedo del horario y dije, debe haber 3, 4 lectores apasionados en la sala, y me sorprende ver a tanta gente. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los organizadores, por supuesto, y agradecer al escritor Santiago Gamboa, que fue el que gestionó prácticamente mi venida y empezó a escribirme y a contarme de lo que estaba sucediendo en Cali con el festival. Yo tenía otras obligaciones y fui cambiando todo gracias a Santiago, y después posteriormente a José Zuleta, ambos tan amables y gentiles para que yo viniera a este encuentro. Esta es la última novela, La melancolía de los feos, algo que yo venía trabajando años atrás. Entonces lo que voy a contarles, si les parece bien, es mi mesa de trabajo. Como qué hay detrás de bambalinas, cómo es que el escritor organiza para llegar a construir el tema, las atmósferas, las temperaturas, cómo se construyen los personajes, cómo se va armando, digamos, la novela en sí. Entonces yo les voy a mostrar qué tengo yo sobre el escritorio, qué es lo que voy leyendo y lo que voy investigando, como las influencias, y de ahí se va nutriendo la novela y poco a poco, muy lentamente, va surgiendo el libro. Entonces creo que para los que leyeron el libro, pues es mucho más claro, más diáfano, pero si no han leído, espero que la presentación los entusiasme a leer más tarde. Para mí lo primero que me venía obsesionando hace rato era algunas experiencias de la corporeidad difíciles, experiencias complejas. Por ejemplo, yo ya había trabajado el tema de transexualidad. Yo había trabajado en Lady Masacre a un personaje transgénero y fue fascinante. Hablé con varios de ellos para que me contaran qué significa sentirse como en el cuerpo equivocado. Entonces, algunas experiencias de una corporeidad dura, difícil, compleja, de una carne, de una piel con la que yo no me identifico y en la que no quepo, es
principalmente esta. Él es Joseph Merrick. Merrick era un comerciante en la Londres de finales del siglo XIX y Merrick, si ustedes se dan cuenta, la mano derecha es gigantesca, enorme, la mano izquierda es casi 3 veces menor y empiezan unos tumores y empiezan unas deformaciones en el cuerpo que son realmente aterradoras. Se llama el síndrome de Proteus. Es una de las peores enfermedades que puede sufrir alguien. Merrick era un comerciante que la única manera que encontró para ganarse la vida fue vender como vendedor ambulante baratijas. Y los comerciantes consideraron que una persona con esas características no le hacía honor al oficio. Y entonces le pidieron el favor a las autoridades de la ciudad que no le renovaran la licencia, que ese tipo realmente los estaba perjudicando laboralmente, y él arrastraba como un carrito por la Londres de 1880 y tantos, y fue como relegado casi a un ostracismo total, y era permanentemente, el argumento era su monstruosidad, su fealdad. Ahí ven unos tumores que él sufre en la espalda. No solamente era la piel, la cara, sino eran también de alguna manera como unos tumores enormes que tenía que cargar y que lo inclinaban de mala manera. Al final lo único que puede hacer Merrick es trabajar como monstruo. Entonces trabaja en una feria ambulante y trabaja como en un circo que lo va llevando y lo va mostrando de manera muy denigrante, por supuesto, para él, de pueblo en pueblo por la Inglaterra de la época. Es increíble que Merrick al final de la vida le dan ataques de pánico, le dan unos ataques porque ha sido atacado toda la vida, ha sido de alguna manera violentado, usurpado, escupido, lo han insultado a lo largo de toda su existencia. Entonces veía personas y le daba como un ataque terrible, como de miedo, y pidió vivir en un hospital al fondo, en un hospital de ciegos. Claro, es muy conmovedor pensar que para él el mundo ideal era el mundo de gente que no lo pudiera ver, sino que solamente lo escuchara o lo valorara, no por su apariencia. Al final un médico logra pedir unas donaciones a nivel nacional, llegan esas donaciones y él se encierra en un hospital al fondo que consiguen para él como un pequeño cuartico y se dedica a algo que es su pasión, que es la literatura. A mí me ha conmovido profundamente la historia de Merrick siempre, porque nadie sabe cómo leyó tanto. Nadie sabe un tipo de esos que no podía acercarse a la biblioteca porque lo hubieran pateado y lo hubieran tratado de una manera espantosa, incluso lo hubieran podido golpear o algo por el estilo. No se sabe de qué manera leyó tanto. Era un experto en Shakespeare, era un experto en la literatura del Renacimiento, citaba a Petrarca y al final de su vida se dedicó a lo que él más disfrutaba y lo que más le gustaba, que era la literatura. Y hizo un diario prodigioso, bellísimo, uno de los textos más bellos que uno puede leer en su vida, y es de una sensibilidad muy fina, exquisita, es un hombre muy delicado, es realmente como de las experiencias que vale la pena a lo largo de la vida, es intentar conseguir el diario de Joseph Merrick. Él es muy famoso porque hicieron una película, ¿recuerdan? El hombre elefante, una bella película en donde está John Hurt, y está también en esa película Anthony Hopkins, en el papel del médico, Hopkins muy joven, por supuesto. Entonces yo tenía, en un rincón de mi escritorio, tenía a Joseph Merrick, tenía su vida, tenía su diario, y sabía que yo iba a construir un monstruo, pero quería que fuera un monstruo muy delicado, muy fino, con la sensibilidad de Merrick, que fuera alguien de alguna manera tierno y dulce en la mitad de su monstruosidad. El siguiente personaje para mí es un poeta mexicano, se llama Jorge Cuesta. Cuesta en realidad era químico de profesión y su obsesión era que la mayoría de las veces sentía él que los textos de los escritores le disgustaban porque eran demasiado masculinos. Veía él que era como una visión muy masculina del mundo. Entonces él dijo, parece que la manera de renovar la literatura es ir hacia lo femenino,
cómo siente una mujer, cómo percibe, cómo logra aprehender el mundo circundante. Y entonces empieza a preparar unos químicos, empieza a hacer unas mezclas dentro del laboratorio y su gran obsesión es ser una mujer y convertirse en una mujer. Y es de las primeras experiencias que hay en la historia del arte de intentar ir de un género a otro y romper la cuadrícula masculino-femenino. Entonces él empezó a inyectarse y a inyectarse y se inyectaba y se hacía como una especie de diario de campo de ver qué iba sintiendo no solo a nivel físico, sino a nivel emocional y a nivel psíquico. Y claro, se fue poco a poco perturbando, obviamente, se fue sintiendo raro, extraño, cada vez más alejado de todo, hasta que un día, por ejemplo, empezó a ver que tenía sangre en su ropa interior y se alegró, le dio una enorme dicha y dijo: es mi primera menstruación, lo logré, parece que estoy logrando convertirme en una mujer. Y resulta que era un ataque de hemorroides, resulta que de inyectarse se fue haciendo tanto daño que terminó con las hemorroides destruidas y poco a poco se fue deprimiendo, fue entrando en un estado de ánimo realmente lamentable y termina recluido en una institución mental, lo cuidan, lo tienen bajo supervisión psiquiátrica, tiene unas tendencias muy suicidas en la mitad de sus depresiones y un día se castra, un día se amputa, se quita el pene y se quita los testículos y queda bastante herido, queda bastante mal, lo siguen vigilando y lamentablemente los enfermeros del hospital no lograron hacer bien su trabajo y finalmente se suicida, finalmente termina ahorcándose, logra coger una sábana y se cuelga en un momento en que lo dejan solo y se ahorca. Él tiene un bellísimo texto que se llama Canto Mineral. Ayer estábamos con Santiago Gamboa y con Jorge Volpi, y la verdad es que uno de los primeros textos de Volpi, una novela maravillosa que tiene él, es justamente sobre el poeta Jorge Cuesta. En segundo lugar, en otra parte de mi escritorio, he tenido desde el año 2011 esta fotografía en mi estudio. Él es Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi, ustedes recuerdan bien, era un vendedor de frutas y verduras en Túnez, un tipo humilde, un hombre común y corriente, pero era un tipo que tenía mucho interés intelectual, sobre todo por los idiomas. A él le gustaba mucho tener sus diccionarios de inglés y francés, practicaba, quería como de alguna manera convertirse en un ilustrado, pero su pobreza se lo impedía. La policía le quita un día su carro, le quita sus cosas y él ruega que no hagan eso, que él sostiene a su familia, él tenía varios hermanos, cuidaba también a su madre y pide que no hagan eso, que no lo ataquen de esa manera y que lo dejen, por favor, respetar un derecho, que respeten un derecho que es el derecho a trabajar. Y no, la policía termina escupiéndolo, termina diciéndole que él es un don nadie, que se cree, y finalmente él, para intentar recuperar su dignidad, lo que hace es que compra 5 kilos de gasolina, se para frente al ayuntamiento, frente a la alcaldía en una ciudad en Túnez, y se riega la gasolina y hace un bonzo y se prende fuego y se quema. Lo trasladan a un hospital, queda convertido en lo que ven, ni siquiera se ven los ojos, si ustedes se dan cuenta, lo único que uno percibe es como una boca y un hueco para respirar. Se quema el 100% de su cuerpo y son quemaduras graves. Entonces yo seguí durante días y días en los periódicos internacionales, seguí la historia de Bouazizi. Y a mí me parecía increíble, me parecía un gesto de una dignidad sublime y la gente se fue pasando el dato, la gente se fue indignando, no le pusieron mucho cuidado, pero cuando la gente ya empezó a levantarse, cuando la gente empezó a marchar, cuando empezaron a salir a la plaza pública, el dictador Ben Ali, que es el que ven ahí,
que si ustedes se dan cuenta es una imagen, es una fotografía maravillosa, porque es el monstruo del otro lado destruido, aniquilado, ¿verdad? Una especie de Frankenstein, y a mano izquierda el tipo bien vestido, elegante, se nota que es un traje de diseñador. Ben Ali era un dictador que mandaba hacer su ropa muy seguramente en París, en Londres, ¿verdad? Un tipo con unos lentes también importados, un hombre fino que sabe de vinos, que viaja, cosmopolita, y que llega y se presenta en el hospital, y no sé si ven la cara de las enfermeras y la cara de los doctores como mirándolo indignados, como diciéndole: ¿usted qué está haciendo acá? ¿Qué es eso? Y del otro lado de la cama el monstruo que ni siquiera puede ver, había quedado ciego, ¿verdad? Y yo inmediatamente quise sumarme a las protestas internacionales, pero no sabía cómo. Yo dije: tengo que pronunciarme, pero ¿qué hago? Y yo me sentía al otro lado del mundo, desconectado de algo fundamental, de algo que me conmovía profundamente, y lo único que encontré fue abrir un blog. Y abrí un blog que se llama Proyecto Frankenstein. Desde entonces lo he sostenido, subo la columna todos los lunes, y fue mi manera como de sumarme a esa protesta internacional. Y finalmente él muere a los pocos días de tomada esta fotografía, a los 3 o 4 días muere Mohamed Bouazizi a comienzos del año 2011. Lo que es increíble es que esta foto cambió el mundo para siempre, porque fue la revolución de los jazmines primero, después la primavera árabe, y la primavera árabe termina transformándolo todo. Cae los dictadores en Egipto, recuerdan, Mubarak, ¿verdad? Cae Gaddafi, que es algo que parecía también mentira, y si hoy en día Al-Assad está ahí contra las cuerdas en Siria, de alguna manera tiene que ver con las protestas de este miserable vendedor de frutas y verduras. Entonces, geopolíticamente el mundo se transformó solo por un gesto como el de este individuo. Para mí era muy importante esa dignidad. Para los que han leído la novela se darán cuenta que Alfonso está como embebido de algo que es superior a él, como una dignidad que lo hace para el lector, espero, alguien conmovedor y al mismo tiempo admirable. Esto se llama el síndrome Collier porque tiene que ver con los hermanos Collier. Esta es Manhattan a finales del siglo XIX. Los hermanos Collier eran multimillonarios, habían estudiado en Harvard, y esta era su casa, que ocupaba prácticamente toda la manzana. Y eran tipos muy cultos, muy refinados. Se dan cuenta que son 3 pisos, es casi un edificio, ¿verdad? Una construcción monumental, pero muy lentamente uno de ellos enferma y muy lentamente el otro se va como volviendo un outsider, un marginal, empieza a vagabundear por la Nueva York de la época y empieza a recoger cosas de la calle. Empieza a recoger periódicos y revistas y empieza como a anotar. Él siente que hay un equilibrio en las noticias, que si alguien se muere, si se muere un ingeniero, es como si naciera otra persona en el otro lado que lo va como a reemplazar. Y siente que hay como un equilibrio también entre las celebraciones y los dolores, entre las cosas que hay que de alguna manera subrayar o de alguna manera celebrar, y las cosas dolorosas que suceden en el mundo, accidentes, tragedias, accidentes automovilísticos, de trenes. Entonces empieza como a enloquecer y empieza como a llevar un diario de todo lo que pasa en las noticias y va anotando, pero se vuelve un indigente multimillonario. Se vuelve un indigente culto y empieza a recoger periódicos y revistas y a meterlas en la mansión Collier. Cuando se pasan el dato de que los hermanos murieron, de que no hay noticias, de que hace mucho tiempo que no los ven en la calle ni en ninguna parte, llega la policía y llegan los encargados de salubridad, llegan los bomberos, y esta fotografía es tomada ahí en vivo y en directo, mientras los bomberos intentan penetrar. Lo primero que hacen es intentar entrar por la puerta, obviamente, y no lo logran. Intentan entrar por las ventanas y no lo logran porque todo está sepultado de basura. Y intentan entrar por las ventanas y no lo logran. Y no lo logran porque la basura les impide ingresar. Entonces, la única manera que tienen de penetrar la mansión Collier es entrar por la azotea, por el techo, y tienen que romper un hueco
e ingresan por el techo a la mansión. La mansión, ahí ven, estas son imágenes de los periódicos de la época, la mansión está llena de toneladas y toneladas y toneladas de basura. Era todo lo que había recogido el hermano mayor Collier, y resulta que encontraron uno de los cadáveres y el otro no se sabía dónde estaba, y se demoraron semanas, casi 3 semanas, 20 días, para encontrar el segundo cuerpo. Y el segundo cuerpo estaba a 2 metros de distancia del primero, pero era tanta la basura que no pudieron hallar ese cuerpo, sino, como les digo, 3 semanas después. Ahí está, se cayó buena parte de los periódicos encima, y esto es increíble, se encontraron restos humanos dentro de la mansión Collier. Entonces parece ser, y se encontraron también algunos miembros metidos en frascos, como una película de terror, y resulta que se dieron cuenta que uno de los Collier, seguramente se pasaron el dato los vecinos de que ellos eran multimillonarios y que guardaban dinero en efectivo en la casa o algo por el estilo, y él puso trampas para osos, trampas de cacería a lo largo de toda la casa, y cuando entraron a robarlos quedaron atrapados en las trampas se cerraron y el hermano mayor parece que se los comió. Entonces fueron caníbales. También lograron capturar a los que habían ingresado dentro de la casa. Entonces es la historia como de unos indigentes multimillonarios, caníbales, recolectores de basura, y se les considera precursores de algo. Y es que de alguna manera el mundo hoy en día es la mansión Collier. Es decir, los ecologistas los citan mucho en ensayos de ecología porque se considera que el planeta es de alguna manera eso. Hemos convertido el globo terráqueo en un gigantesco basurero. Ella es Edith Bouvier. Ella iba a ser la primera dama de los Estados Unidos. Ella es la prima de Jacqueline Kennedy, que luego sería Jacqueline Onassis, perdón. Miren el traje tan fino, el abrigo, ¿verdad? Una mujer muy elegante. Ella era la que estaba, la novia del hermano mayor de los Kennedy, y la que iba en realidad a ser presidente de los Estados Unidos era ese Kennedy, pero él sufre un accidente durante la Segunda Guerra Mundial, ella queda prácticamente viuda, aunque no se ha casado con él, pero era su gran amor, y empieza ella como una vida de marginalidad, y su prima es la que termina en realidad casándose con el presidente Kennedy. Entonces ella se va para una casa en las afueras de Londres, en las afueras de Nueva York. Esta es su madre, y empiezan a vivir como indigentes también. Se corta la luz, el agua, empiezan a vivir entre más de 25 gatos que van metiéndose dentro de la casa. Había un río que pasaba cerca, entonces ellas salen al río, hacen sus necesidades cerca del río y ahí se bañan y ahí se limpian y ahí más o menos logran como sostener una vida medianamente decente, pero en realidad viven de las basuras. Ella logra recoger en las casas, que son casas de multimillonarios, salir y recoger lo que botan, frutas, verduras, comidas, sándwiches, y de eso se van alimentando. Lo que es increíble es que Edith Bouvier es considerada hoy uno de los íconos de la moda moderna, porque hay un documental que yo les recomiendo mucho que se llama Grey Gardens, un documental extraordinario, maravilloso, son como 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 minutos, un documental muy premiado en donde ellas permiten entrar a unos camarógrafos a hacer ese documental, y ahí se nota que ella es muy creativa y, por ejemplo, se quita una cortina y se la pone en la cabeza y dice: increíble, ¿cómo se ve este turbante? Se pone un cubrecama que va encontrando y se lo pone encima y lo usa como una especie de capa, y hoy en día hay toda una corriente de la moda que la considera ella como una reina del reciclaje, como una moda del reciclaje, y ella para mí, ahí está la madre, Edith madre, al fondo alcanzan a verla a ella, todo lleno de basura, por supuesto. Miren, ahí está. Esa es la casa, que son montones y montones y montones de basura. Cuando sale el reportaje y cuando sale el documental, Jacqueline Kennedy, que luego sería Jacqueline Onassis, ¿se acuerdan?
no sabe cómo detener el escándalo de que familia de ella viva en estas condiciones y entonces manda un pequeño dinero para ver si logra medio acallar la situación, pero en realidad a Edith ya le importaba esto muy poco. Bien, algo que me pregunté durante muchos meses es cuándo empezamos a contar calorías y cuándo empezó la obsesión por contar calorías en las comidas, ¿verdad? Yo dije, vi una cosa un día en una reunión, algo que me sorprendió mucho, y es que alguien sacó un celular y puso el aparato sobre el plato de comida frente a mí y yo pregunté qué es eso y resulta que es una aplicación que da las calorías, que dice cuántas calorías me estoy comiendo en este plato. Si tengo un plato de pasta o una pechuga de pollo, cualquier cosa, basta con poner el celular y el celular me dice exactamente las calorías para no pasarme de lo que tengo que ingerir diariamente. Entonces yo empecé a investigar cuándo contamos calorías, de dónde viene esta locura y resulta que empezamos a contar calorías o se empezó a contar calorías durante la Segunda Guerra Mundial y fue un arma contra los primeros guetos de Polonia y fue un arma de guerra que se usó contra los judíos para irlos disminuyendo poco a poco. Las calorías del verano no eran las mismas calorías del invierno y se les empezó a restringir la comida y ellos iban poco a poco disminuyendo hasta que por supuesto ya no tenían fuerzas ni siquiera para levantarse. Hoy en día el hambre es considerado un arma de guerra. En Siria, por ejemplo, varias de las poblaciones primero son atacadas a ese nivel y cuando ya van semanas y semanas en que no hay agua y no hay alimentos, es mucho más fácil entrar, conquistar, la gente se encuentra bastante mal. Lo que van a ver a continuación es Valeria Levitina, fue la mujer más delgada del mundo durante mucho tiempo. Yo había seguido la historia de Isabel Caro, ¿recuerdan? La que hizo una campaña sobre la anorexia y mostró su cuerpo en varios afiches y en varios carteles para mostrar el horror de lo que era la delgadez máxima y de lo que era esa enfermedad. Y esto es Valeria Levitina, que llegó a pesar casi nada, ahí la van a ver. Era una mujer muy bella, ahí está, muy linda, fue reina de belleza. Valeria Levitin has suffered from anorexia for more than 25 years. She weighs just 4 stone. The primary reason for making this film is to make people aware of the disease itself, of the consequences. Valeria was born in Moscow in 1973 and emigrated to America when she was 16. She developed an eating disorder in her early 20s. Now aged 39, she lives alone in Monaco. This disease in particular, it causes loneliness and it causes people to turn away. Desperate to recover from the disease, she hopes others don't follow in her footsteps. It's very comforting to receive support letters and people that believe that I will recover. I had also received an equally significant amount of emails from young girls who want me to teach them how to be like me. This is one of the reasons why I want to continue my open campaign against this. Since her story went public, Valeria has received more than 100 emails from people who aspire to be like her. I hope that my story does help others, but I'm also hoping that, with people's support and help, I can overcome this. And I'm sure, I'm confident that people who will watch this program will look at it from a different angle. It is not a game, it is not a joke, it is your life. It is not a game, it is not a joke, es como, no es una broma, no, esto no es ningún chiste. Ella se le cayeron los dientes, le deja de llegar la menstruación, por supuesto por la delgadez,
Y encima de eso, lo que es increíble es que cuando ella abre el blog para contar el horror y para llevar un diario de lo que ha sido la transformación de su cuerpo, las muchachas de todo el mundo, como escucharon, le escriben cientos de cartas diciéndole: yo quiero ser como tú, maravillosa, ¿cómo hago? ¿Cómo llegaste a esa delgadez ideal? Y ella intenta responder diciéndoles: ¿cómo se les ocurre? Ojalá esto no les pase jamás. Entonces yo tuve también varios artículos y varios textos que había leído sobre anorexia, sobre Isabel Caro y sobre Valeria Levitina, por lo mismo, por el horror del cuerpo, ¿verdad? Por esa distanciación con el cuerpo. Bien, un tema para mí muy importante a lo largo de toda la obra, los que han leído algunos de los libros míos lo sabrán, es el tema de los desdoblamientos, ¿verdad? Es el tema de qué pasa en la conciencia cuando uno empieza como a sentir que es habitado por otro. Eso tiene que ver con una posición de alguna manera filosófica muy clara, y es la posición sobre el inconsciente. A mí me sigue pareciendo increíble que la gente crea que ellos son ellos y que ellos dirigen sus vidas y toman decisiones, ¿no? Y a mí me parece que es una ignorancia crasa. En realidad uno es dirigido por otro completamente distinto que está dentro de uno, que se llama el inconsciente. Entonces el inconsciente es el que coordina las emociones, es el que elige las parejas, es el que va guiando una vida de manera misteriosa. Uno tarde tiene que hacer ese descenso para decir, bueno, ¿por qué he llevado la vida? ¿Por qué tomé las decisiones que tomé? Entonces, es increíble que la literatura ha hecho énfasis una y otra vez en eso, y Freud leyó desde Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hay un precioso ensayo sobre Poe, etc. Este es el caso, uno de los casos para mí preferidos, es el caso de Jean-Claude Romand. Romand, como lo ven en la parte de arriba, es un suizo, decía que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud, salía todos los días en su camioneta y decía, bueno, adiós, preparaba sus sándwiches, sus cosas, se despedía de su mujer y le decía, hoy tenemos que ir a investigar una serie de patologías, virus, bacterias que están en el centro del Congo, cosas para las cuales estamos buscando vacunas, y se iba supuestamente a trabajar. La verdad era que no hacía nada, la verdad era que Jean-Claude Romand era un vago, no trabajaba en la Organización Mundial de la Salud, no se graduó como médico, y la única posibilidad que tuvo para subsanar, para de alguna manera equilibrar esa vergüenza que era no haberse graduado, era mentir y decir que le estaba yendo de manera esplendorosa, y vivía en realidad de los ahorros de la familia, de los suegros y de sus propios padres que él invertía en los bancos de Suiza. Entonces ganaba unos intereses, pasaba la plata de aquí para allá y así fue timando a su familia durante años, logró sostenerse y en realidad sacaba su camioneta, se iba a un parque y llegaba hasta el parque y buscaba un rincón, parqueaba en donde sintiera que nadie lo iba a ver y se quedaba estudiando medicina. En efecto, estudiaba revistas, era un tipo muy inteligente, anotaba, estaba al tanto de las vacunas, de todo lo que estaba como sucediendo en el mundo, y se quedaba ahí a mediodía, reclinaba el asiento, se escondía para que nadie lo fuera a ver, se comía su sándwich con una botellita de refresco y se pegaba una siesta. Y se quedaba ahí dormido, se despertaba, volvía otra vez, estudiaba otro ratico, prendía la radio, oía música clásica y a las 3:30, 4 prendía su carro y se regresaba a la casa y decía, no, tuvimos un día de trabajo increíble, fue algo muy, pero muy complicado, y hablaba de todo lo que había leído como a lo largo del día. Un escritor que a mí me gusta mucho, francés, publicó una novela que se llama El adversario, ¿verdad?, sobre este personaje. El adversario, los que han leído Satanás recordarán que tiene un epígrafe justamente de esta novela. Al final, Jean-Claude Romand, el autor es Emmanuel Carrère, el del adversario, yo se las recomiendo mucho, esa novela está publicada por Anagrama, si no recuerdo mal, y Jean-Claude Romand al final es descubierto, al final empiezan como a atar cabos, como a sospechar y a decir, ¿qué es esto? Esto no encaja, esto no cuadra, y los suegros le piden la plata. Y le dicen, oye, mira, ¿te acuerdas el dinero que te dimos para invertir? Estamos necesitando esa plata, y él no sabe cómo regresar ese dinero, de eso es de lo que él ha vivido, y decide matar a su mujer
y entra con una escopeta y mata a los 2 niños que están en la parte de abajo y se pega un tiro, pero el tiro sale de lado y él se salva, se despierta en el hospital y termina, por supuesto, en la cárcel. Es en la cárcel donde llega Emmanuel Carrer a escribir una novela reportaje que a mí me parece de lo mejor que he leído. Esas novelas reportajes son muy gratas de leer porque van en tiempo presente, ¿no? Se abrió la reja, entré, vi y uno sabe que todo es un trabajo de campo que está llevando el escritor. Lo que van a ver a continuación son 10 segundos nomás. Es un caso que he seguido durante los últimos 2 años y algo. Es el caso de James Holmes, el estudiante de neurociencias que entró, él venía trabajando su tesis de doctorado sobre qué es lo que sucede en el cerebro cuando yo entro a la realidad virtual y cómo se desdobla el cerebro, qué es lo que pasa en la percepción para que yo pueda de alguna manera ir desdoblando lo real, ¿verdad? En su tesis de neurociencias no tenemos ni idea a dónde lo condujo y termina entrando al estreno de Batman en Aurora, Colorado, y asesinando en el teatro a no sé cuánta gente, y entra como el Guasón, ¿verdad? Entra como el Joker. Entonces, a mí hay algo que me produjo fascinación desde el primer momento, y es que es el primer superhéroe que cruza, es el primer malvado, el primer villano que cruza la línea desde la ficción hacia acá, porque lo que siempre ha cruzado son los superhéroes. Es decir, podría hablarles de varios que son Batman, de la Liga de Superhéroes de la vida real de Estados Unidos, tienen incluso una oficina, hay películas sobre ellos, pero el primer villano que cruza la línea es él, y él con el pelo anaranjado, ¿verdad? Dice, soy el Guasón, bienvenido, soy el Joker, y empieza a disparar. En el día del juicio, él está con el pelo anaranjado, son los 10 segundos que van a ver, y el juez le lee la sentencia y es evidente que él no está acá presente, es evidente que él está en otra parte y que de alguna manera ha logrado cruzar esa frontera, no sabemos cómo, pero está del otro lado. Entonces eso es lo que quiero que vean. The duty judge has made a preliminary determination of probable cause to believe you committed the offense of first-degree murder, which is a Class 1 felony under Colorado law. Ordinarily, individuals are entitled to bail. Given the nature of the charges, you are currently being held on a no-bond hold. You also have a right to have a jury trial and preliminary hearing to determine whether there's probable cause to believe that you're the person that committed the offense. Si ven, está en otro planeta. Entonces, para mí la pregunta era, ¿dónde está James Holmes? ¿A dónde se fue? ¿Dónde logró cruzar? Y es una de las grandes obsesiones que tiene la melancolía de los feos. Bien, el eje central, por supuesto, como lo dice el título, es la melancolía. La melancolía es un estado privilegiado de la conciencia y fue el estado privilegiado de los artistas durante siglos. Lo que sucede es que a mediados del siglo XIX, bueno, hay un libro muy bello que se llama La anatomía de la melancolía, de Burton, pero los psiquiatras hacen una confusión que al día de hoy es lamentable, y es que confunden la melancolía con la depresión. Entonces empiezan a tratar clínicamente la melancolía, como si fuera una depresión o como si una persona que está melancólica tiene que medicarse. Entonces empiezo a darle antidepresivos y empiezo a sacarlo de ahí rápidamente. Y resulta que no necesariamente los dos estados son el mismo. Resulta que la melancolía, en términos de la psicología profunda de Jung, es el descenso a los infiernos para purificar algo que yo necesito purificar. Es un descenso a las profundidades y es un largo viaje que ha estado en la cultura desde siempre. Siempre hemos visto que tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas, bien sea por la muerte de un ser querido, el suicidio, el abandono de alguien que nos ha amado, cualquier cosa, hay un momento en el que necesitamos emprender ese largo viaje, ¿verdad? Entonces, es triste que hoy en día un artista pueda estar en un estado melancólico y enseguida tengan que medicarlo. Ese fue el caso, por ejemplo, de Ernest Hemingway. Hemingway, siendo bipolar, se confundieron sus estados de melancolía con los estados depresivos
que venían posterior a la fase maníaca. En algún momento finalmente es recluido en una institución mental y es sometido a electrochoques, algo que es una terapia violenta y cruel. Bueno, el escritor caleño Andrés Caicedo, saben ustedes perfectamente que fue sometido también a lo mismo y fue aniquilado. Uno sabe que de alguna manera el tratamiento que recibió Caicedo lo que hizo fue empeorar y agravar aún más su situación. Dime. Eso, yo vi las cartas de alguna manera que sacó el Malpensante, ¿te acuerdas? Nunca. Y ahí Yo soy hermana de Andrés Caicedo y eso es de los mitos. Él le tenía mucho miedo a los electrochoques. La carta, eso es lo que dice. Pero fue recluido, No, o sea, ¿no? fue recluido en un hospital en Bogotá Exactamente. después de su segundo intento de suicidio. Exactamente. Pero nunca se le aplicaron electrochoques. No, digo que fue el tratamiento que recibe Andrés empeora su situación porque parecería que fuera un ataque de melancolía y no un ataque de depresión. No, ¿Verdad? pero lo que te entiendo es que tú dices que él recibió. No digo eso. Digo que de la misma manera que Hemingway es tratado no como artista, sino tratado como un paciente cualquiera, algunos artistas han sido tratados de la misma manera, ¿verdad? Como si fueran pacientes comunes y corrientes. Y resulta que no, resulta que el artista a veces tiene unos estados privilegiados que necesita para crear, que necesita para sí mismo, para emprender la obra. Entonces creo que Andrés, por las cartas que yo leí alguna vez que publicó la revista El Malpensante y siguiendo de alguna manera como su reclusión en el hospital, tengo la impresión de que no es un depresivo común y corriente, no es tampoco un bipolar como se ha intentado mostrar y creo que era más bien un viaje artístico que tenía que cumplir Andrés para llegar a algún lugar que no sabemos cuál es y que tiene que ver con su obra. Es eso nomás, Okay. ¿verdad? Sí, pero simplemente lo que quiero aclarar es que él no recibió electrochoques. Claro que no, Okay. claro. Solo eso, ¿verdad? Pero creo que los artistas necesitaríamos, entre comillas, lo hablo en plural, como una visión clínica diferente, ¿verdad? Y es por una razón, porque la palabra clave dentro de la melancolía es catarsis, y la catarsis es algo antiguo y primitivo, muy misterioso todavía, porque al comienzo de la humanidad, la religión, la filosofía y el arte son lo mismo, ¿verdad? Religión, filosofía y arte son la misma cosa. Y la medicina es igual. Todas tienen un tronco común. De ese tronco común al arte le queda algo rarísimo y es que tiene facultades clínicas, médicas. El arte tiene la posibilidad de sanar, el arte tiene la posibilidad de curar, ¿verdad? Porque al comienzo con la medicina conformó una sola cosa. Eso es un chamán, por ejemplo. Un chamán es alguien que tiene facultades en el plano de la espiritualidad religiosa, en el plano del arte y en el plano médico también, porque es el médico de la tribu. Entonces, ¿cómo se hace catarsis? ¿Cómo los artistas logran no solo sanarse a sí mismos, sino sanar a otros? ¿Verdad? Y es que uno a veces lee, ve cine, está en la poética de Aristóteles, ¿verdad? Uno va a teatro en Grecia a curarse y a sanarse viendo el dolor de lo que está observando en el teatro. Entonces yo lo que siento es que los artistas en esa relación clínico-médica con la catarsis necesitarían una visión médica muy distinta y no necesitarían estar internados en los mismos hospitales donde están los pacientes depresivos, no necesitarían estar medicados de la misma manera, no necesitarían estar sojuzgados igualmente a los otros, es eso. Pero el tratamiento, por supuesto, de Hemingway no digo que sea el mismo ni más faltaba. Hemingway se suicida en 1961 en Idaho y se suicida de una manera bestial, brutal, ¿verdad? Usa su escopeta para cazar elefantes en África y no le cabe el segundo cañón, entonces se corta con una cuchilla de afeitar, se abre el labio, mete el segundo cañón y se dispara. Parece mentira, pero una persona a la que eso la deprime y la hunde de mala manera en una melancolía distinta, por eso digo que
la palabra depresión quizás ahí también la he usado mal, lo hunde en un estado de negación incluso del arte y de la literatura, es Gabriel García Márquez. García Márquez alguna vez se había tropezado con Hemingway, lo había visto. Hemingway hablaba español porque había estado en la Guerra Civil Española, le gustaban los toros, tenía un bellísimo libro que es Muerte en la tarde, y entonces alguna vez Gabo lo saludó de lejos y le dijo: adiós maestro, adiós. Y Hemingway lo saludó con mucho cariño, le dijo: adiós, adiós amigo, adiós. Y Gabo sintió que en ese saludo, aunque fuera distante, había algo maravilloso entre ellos dos. En efecto, en 1952 Gabo lee la versión que publica la revista Time del Viejo y el Mar, y dice García Márquez: fue como un taco de dinamita, fue como un taco de dinamita. Es que leí esa pequeña novela y quedé inmediatamente inmerso en lo que era la poética de Hemingway del heroísmo. Entonces García Márquez escribe una novela bellísima que es El coronel no tiene quien le escriba, que está para mí de lo mejor de la obra de García Márquez, es esa novela, y es la influencia directa de Hemingway. Entonces cuando se suicida Hemingway, García Márquez no ha logrado todavía llegar a su voz plena, pero no tiene tampoco la disposición de ánimo para entrar en otras zonas de influencia de otro escritor, y entra en el periodo de silencio. Son 4 años, de 1961 a 1965, en el que incluso García Márquez dice que nunca más va a volver a escribir, que no quiere saber nada de la literatura, y de pronto, después de los 4 años, viene ese estallido monumental que es 100 años de soledad. 100 años de soledad ya es su voz propia, ya es la madurez, ya ha descendido a una profundidad que no sabemos cuál es, que no tenemos ni idea. Ese es un viaje en soledad, ese es un viaje en donde el artista no tiene compañeros, no tiene de dónde agarrarse, no tiene nada, lo único que tiene es su espíritu cayendo, valga la redundancia, es un ángel caído, ¿verdad? No voy a pasarles este video, es Picasso, ¿verdad? Porque quizás no tengo ya tiempo para ello. Este es de 1901 a 1904, la etapa azul, un momento muy importante para Jung. Jung estudió la etapa azul de Picasso, que es algo misterioso y raro. Picasso siente la necesidad de irse a los márgenes como de lo social, siente la necesidad de conectar con los bebedores solitarios, los mendigos, los que están al otro lado en extramuros, y pinta esa etapa azul que es tan extraordinaria. Nunca pudo explicar tampoco por qué el azul era el color que podía expresar ese descenso. Hasta 1904, cuando conoce a su primera mujer, Fernande Olivier, que es una pintora también, es una artista, y gracias al afecto de Fernande y gracias al amor de ella, Picasso empieza el ascenso y sale purificado, y empieza esa etapa increíble que es la etapa rosa. La etapa rosa es de alguna manera la conquista de una salida a esa melancolía creativa o a esa catarsis creativa. Este es para mí uno de los escritores más importantes del último tiempo. Lo vi ayer en el estudio de Santiago Gamboa y me alegró mucho verle varios libros de él ahí. Este es Byung-Chul Han, el filósofo alemán de origen coreano. Yo les recomiendo muchísimo un libro de él que se llama La sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio es uno de los diagnósticos de época que a mí me parece más lúcido. Byung-Chul Han dice que primero nos vendieron la idea de la sociedad del rendimiento. Es decir, primero nos dijeron: tú todo lo puedes, tú vas a alcanzar grandes cosas, tú no eres cualquiera, tú eres un líder. Hay una serie como de discursos que tiene todo el capitalismo con respecto al ego, ¿verdad? Tú estás llamado a grandes cosas. Hay un culto al ego que si uno cae en eso, por ahí se le va la vida. Y él dice, primero nos vendieron esa idea del ego todopoderoso, triunfo, éxito, etcétera, y la gente empezó a trabajar en exceso, empezó a hacer 2 y 3 carreras, y dice: la sociedad del rendimiento es la sociedad del café, la sociedad de la Coca-Cola, la sociedad de necesito tomar, la sociedad también de alguna manera de la cocaína.
en donde de las metanfetaminas tengo que rendir, tengo tantos exámenes esta semana, tengo que lograrlo, tengo que trabajar más, es que necesito más dinero para poder hacer esto y hacer lo otro. Y él dice, hemos pasado de la sociedad del rendimiento a la sociedad de la fatiga, a la sociedad del cansancio. Dice él, ya no nos podemos levantar de la cama, ya no podemos hacer nada, nadie quiere hacer nada. Dice, basta que uno le diga a alguien en una empresa, usted tiene que hacer esto para que no lo haga, ¿verdad? De alguna manera es como si todos fuéramos Bartleby, el escribiente, ¿se acuerdan? De preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo. Y dice él, hemos pasado de la sociedad del rendimiento a la melancolía general. Al final de la semana todos soñamos con quedarnos en la cama canaleando, todos soñamos con quedarnos haciendo zapping, si es posible no levantarse, no bañarse, sería como el ideal, dormir todo el día, ¿verdad? Y hay como una sociedad zombie, esa sociedad triste, esa sociedad que parece estar ya toda en extramuros, que parece estar toda viajando por el borde de, es algo que yo también anoté y que tuve con mucho cuidado a lo largo de la novela. Aquí ya vamos cerrando. Él es Vito Dumas. En 1942 es un navegante argentino que decide misteriosamente, en medio de todo el horror, ustedes saben que la Segunda Guerra son 52 millones de muertos, es el fin de toda una época, son los campos de exterminio en Alemania, son los lanzamientos de las 2 bombas atómicas, etcétera. Se considera el fin de toda una época y en la mitad de la guerra, justo en el año 42, Dumas decide darle la vuelta al mundo en solitario. Y decide con su pequeño barquito de vela demostrar que el hombre es capaz de grandes cosas, que no necesariamente tenemos que destruir, masacrar y que son posibles algunos ideales heroicos de la antigüedad. A eso se llama el factor Ulises. El factor Ulises es la capacidad que todos tenemos para transformar el mundo, para transformar el entorno, para ir un paso más allá. Dumas le da la vuelta en solitario, es una empresa increíble, heroica, y cuando le preguntan por qué intentó eso, él dice no lo sé, no sé, estaba muy triste, estaba realmente pasando por un muy mal momento y me di cuenta que si no intentaba algo con mayúscula, algo grande, yo iba a terminar suicidándome, iba a terminar bastante mal y emprende ese viaje. En realidad la vuelta al mundo en solitario sin escalas, porque Vito Dumas para de un continente a otro y logra tomar fuerza, en realidad sin escalas lo hizo este hombre, que es Bernard Moitessier. Yo leí gracias a un caleño, el director de Satanás, Andy Weiss. Andy Weiss estaba obsesionado con Bernard Moitessier y con la regata de 1968. Entonces yo le pedí el favor de que me pasara los textos y empecé a leer y entendí. En realidad, cuando sale la regata, esto es la vuelta al mundo en solitario sin escalas. No se puede parar en ningún lado. El tipo está completamente solo y tiene que cruzar todos los océanos del mundo completamente solo. Y el que se suponía que iba a ganar era otro, uno de ellos se suicida, uno de los favoritos se lanzan en una depresión terrible al mar y en realidad el que logra de lejos los récords más increíbles y el que va sobrado es Moitessier, porque Moitessier había crecido en Hanoi, en la antigua Vietnam, y era budista, y lo que hace es sentarse en el barco. Esta fotografía es en su pequeño barco con el cual logra esta hazaña, se sienta en posición de meditación, parece como un santón, parece como un monje, ¿verdad? Y pone la vela y navega a todo trapo, sin necesidad de compañía, sin necesidad de nada, y resulta que cuando ya va a llegar a Europa para recibir todos los premios, lo están esperando todos los periodistas del mundo, resulta que él le da igual y dice no, yo ya no quiero regresar, y dice a veces ganar es poca cosa, manda una nota en un barco y dice a veces ganar es algo superfluo, ya no me interesa, y sigue derecho y se va para las islas de los mares del sur, y termina toda su vida entre los maoríes viviendo de alguna manera con ese sueño que también buscó Gauguin, ¿recuerdan? Que era terminar lejos de todo, lejos de la humanidad. Bueno, este es un pequeño video grabado por él mismo en la embarcación, pero prefiero cerrar con esto para poder quizás
responder algunas de sus preguntas. El gran melancólico de todos, por supuesto, Don Quijote de la Mancha. Cervantes consultó un texto que se llama Examen de Ingenios de Guarte de San Juan, un médico de la época en donde Don Quijote coincide con lo que se llama un loco bilioso, es decir, la bilis negra, y es también Saturno, los saturnales, y son los artistas que están atravesados por los mensajes de Saturno. Don Quijote es un melancólico clásico y lo que hace es transformar lo real mediante un ejercicio de la voluntad, ¿verdad? Uno no vive la realidad que le toca, uno vive la realidad que elige. La que uno eligió, esa es la que finalmente en ella tiene que vivir. Don Quijote solo tiene el lenguaje, no tiene nada más, y transforma lo real mediante el ejercicio de ese nuevo lenguaje o de renombrar el mundo. Hay algo que es una pelea entre los psiquiatras y los psicoanalistas con respecto a Don Quijote, de si está o no loco, pero yo siempre he creído que Don Quijote sabe bastante bien lo que está haciendo desde el comienzo de la novela. Hay un momento en el que él dice incluso por ahí, dice, no me diga quién soy, que yo sé quién soy y quién puedo llegar a ser. Y va transformando a Sancho. Eso se llama la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho. Y es un proceso extraordinario y maravilloso en el que Sancho es iniciado en un misterio. Sancho lentamente, poco a poco, es iniciado en ese misterio que es el misterio de cómo modifico lo real, cómo lo cambio, cómo lo trastoco. Y al final de la vida es muy triste porque Sancho debe regresar a la misma granja de la que sale, lo cual es lamentable porque él está preparado para grandes cosas. Y si hay una injusticia en Don Quijote es ese final tan doloroso de Sancho regresando. Esta es un poco la mesa de trabajo, esto era lo que yo tenía para la construcción de Alfonso y bueno, me alegra mucho haberles podido contar cómo eran los pasos y cómo fue el detrás de bambalinas entre los camerinos de la novela. Ahora, si les parece bien, contesto, yo creo que hay tiempo para contestar algunas preguntas con el mayor gusto. Cómo les agradezco su paciencia, espero no haberlos fatigado. Muchas gracias. En La melancolía de los feos, Alfonso Rivas, lo que tú decías anteriormente, tiene un espíritu de dignidad, de superación, y su amigo León lo ayuda a salir de eso, lo ayuda a estudiar. Él se supera, pero luego hay una transición en donde él cae en lo profundo, en la droga, visitando prostitutas, incluso se vuelve casi como en Casa de Inquilinato, como uno de los personajes que nos ha presentado. ¿Por qué esa transición de primero superarse y luego caer en el fondo? ¿Será la fragilidad humana o qué fue lo que le pasó a Alfonso Rivas? Si se puede saber. Te contesto dando la vuelta por otro ejemplo, por otro lado. Alguna vez yo estaba con unos amigos psicoanalistas y ellos estaban hablando sobre un paciente muy inteligente que les iba como a tocar en esa semana. Entonces dijeron como bueno, sí, es que tengo una consulta con fulano de tal. Y era una persona muy prestante, un tipo con una cultura vastísima, etc. Y el otro le hizo un chiste y le dijo, tocará a cincel. Y se rieron. Y yo entendí el chiste. Yo entendí la broma. Y es que cuando tú tienes que bajar al inconsciente, entre más inteligente seas, peor. Porque te apoyas en tu erudición y en tu inteligencia. ¿Y te apoyas para qué? Te apoyas para decir, no, es que yo todo me lo sé. O sea, para todo tengo respuestas, ¿verdad? Porque eres una persona muy brillante, muy argumentativo, etc. Y resulta que para bajar al inconsciente, la inteligencia no sirve para nada. Incluso lo contrario, torpedea la posibilidad de bajar. Entonces, ese conocimiento profundo de sí tiene que ir mucho más allá y para eso se necesita una humildad y un no ego. Y se necesita dejar todo el bagaje que uno tiene a un lado y muy humildemente decir, voy a emprender el viaje. Entonces, Alfonso es construido de una manera en donde primero hay una soberbia.
la soberbia de yo creo que todo lo puedo. Y yo quería que primero fuera fuerte aparentemente para que le tocara peor todavía ese aprendizaje, ¿verdad? Y ahí es cuando todavía no se las sabe todas, no tiene ni idea quién es él y tiene que aprenderlo de mala manera y a los golpes. Es eso. ¿Sí te contesto? Sí, sí, eso. ¿Quién más? Con el mayor gusto, cualquier cosa. Es que no veo, por esta luz no veo nada. Que se las pongan a ellos más bien, eso. Que los filmen a ellos, claro. Eso. ¿Quién? ¿Quién me pregunta? Sí, por acá, Mario. ¿Dónde estás? Acá. ¿Atrás? Acá. Ah, ya, gracias. Ya. Mario, Dime. mi pregunta es la siguiente. Leí tu novela, me parece un texto muy bien logrado. Gracias. Me encantó. Te quiero preguntar algo particular. Al final de tu novela, en la última página, escribes de tu puño y letra, pues es por lo menos lo que veo grabado en el libro que tengo, y creo que en todos está. Escribir es resistir. ¿Tiene algo de particular eso, como una experiencia propia o es simplemente un pensamiento que salió en el camino? Mira, te contesto también con otro ejemplo dando la vuelta. Yo estaba como en el año 2000, no recuerdo, tal vez 2003 o 2004, después de lo de Satanás. Yo estaba en México y estaba en una feria del libro del Zócalo. Y en esa feria del libro del Zócalo, de repente estábamos con el escritor Paco Ignacio Taibo II y se tomaron los trabajadores del sector eléctrico, se tomaron la plaza. Entonces cerraron la feria del libro, dijeron no, vamos a cerrar, y Paco Taibo y Paloma Sáiz Tejero, que es su esposa, que es la que dirige la Brigada para Leer en Libertad, dijeron pues los escritores, si se quieren quedar en sus hoteles, no hay problema, si quieren salir, vamos a apoyar la marcha de los trabajadores. Ese día habló López Obrador y era casi 1 millón de personas en el Zócalo, yo nunca había visto tanta gente, el Zócalo es una plaza gigantesca, enorme, y estábamos en el Palacio de Bellas Artes, que queda cerca, nos reunimos ahí, yo estaba ahí con Taibo, y había una pancarta. En esa pancarta los escritores se solidarizaban con los trabajadores. Y de pronto escuchamos los helicópteros arriba, estaban todas las autoridades muy nerviosas por la marcha ese día, y vinieron esa multitud gigante, como una especie de monstruo que se venía por la avenida, y los trabajadores fueron llegando, y de pronto uno de ellos dijo, ahí está, es Paco Taibo, y se acercaron muy conmovidos a saludarlo y a decirle, señor Taibo, usted estuvo en la empresa donde trabaja mi esposa, señor Taibo, usted estuvo en la fundación donde no sé dónde, y yo me quedé sorprendido, yo nunca en mi vida había visto, aquí en Colombia jamás había visto a trabajadores humildes saludando a un escritor con cariño. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y era alelado, yo no salía de mi asombro. Nosotros estamos acostumbrados en la línea latinoamericana casi siempre a construir élite. Lo que yo siempre había visto era que los artistas se elitizan muy rápidamente y suben, trepan y solo se conectan arriba con la élite política, la élite cultural, los ilustrados, nosotros los elegidos, ¿verdad? Pero yo nunca había visto que gente humilde se acercara con cariño a un escritor a saludarlo. Muchos años después, Laura Restrepo contó algo precioso. Dijo, estábamos en un encuentro así como este, y Laura contó que estaba en un colegio en Medellín y que iba un chiquito pegado a ella todo el tiempo y que la perseguía por todo el colegio, hasta que ella se volteó y le dijo, sí, dime, ¿qué se te ofrece? Entonces el niño la tocó y le dijo, ¿puedo tocarte? Entonces le dijo, sí, claro. Entonces la tocó y le dijo, ¿por qué? Le dijo, es que yo creí que todos los escritores estaban muertos. Y eso demuestra la enorme distancia que tenemos nosotros con la gente, con el país real. Entonces yo empecé
a irme por esa ruta y yo dije, ojo, yo no me voy a ir por la otra, no me interesa, es una decisión, pagas precios también por eso, ¿verdad? Pero dije, voy a entregar mi vida total a una causa. La causa es que voy a intentar hacer lo que antes se llamaba trabajo de base. Trabajo de base es lo que había hecho Paco Taibo, lo que había hecho esa Brigada para Leer en Libertad. Yo dije, ¿cómo se hace eso en mi país? ¿Cómo logro empezar a hacer un trabajo de base no político? No me interesa el trabajo de base de la izquierda, digamos, de conciencia política. Lo que me interesa es cómo hago para fomentar la lectura en mi país. ¿Cómo hago para hacer un trabajo en todos los lugares? Los clubes de lectura, las casas de la cultura, Asolectura, Fundalectura, los colegios. ¿Cómo hago para intentar cubrir un poco todo? Y a eso me dediqué aparte de escribir. No me parecía suficiente escribir. Entonces hay algo que yo no he podido entender y es que si tú le preguntas a un escritor ¿por qué lo tiene que leer todo el mundo? Entonces pues seguramente el escritor respondería pues porque yo soy muy bueno, porque yo soy un genio. Entonces, ¿quién dice que usted es un genio? Yo digo que yo soy un genio. Y se queda en su estudio esperando que lo lean. ¿Por qué? Pues porque él dice que tienen que leerlo. Entonces yo dije, no, yo creo que no es por ahí. Yo creo que lo que hay que hacer es que si trabajamos con tanto afecto, si nos esforzamos tanto por nuestras temáticas, investigamos, pasamos horas y horas, vale la pena, como acabo de hacer con ustedes, contarles cómo es el oficio, cómo es el trabajo, cómo nos nutrimos, qué leemos, cómo vamos armando nuestros libros. Entonces, muy pedagógicamente, creo que a mí me ha gustado siempre eso, hay un lado didáctico, pedagógico, fui profesor 10 años y lo disfrutaba profundamente y empecé a darme cuenta que leer y escribir son una forma de resistencia civil y que uno puede entender eso como un movimiento de emancipación, como un movimiento muy parecido a la desobediencia civil de David Thoreau, muy parecido a lo de Gandhi, ¿de acuerdo? Muy parecido a lo que también el movimiento del Black Power en los Estados Unidos entendía en los años 60 y 70, ¿cómo hago para crear focos de resistencia civil en la mitad de una determinada sociedad? Yo creo que ahora justamente lo que se nos viene es un nuevo país. Yo creo que somos capaces, yo creo que vamos a lograr construir una nueva nación. Y yo creo que entre las cosas más importantes que tenemos que hacer es aprender a mezclarnos. Los colombianos no nos mezclamos. Si tú miras y le preguntas a alguien por la democracia, alguien te dice, no, claro, la democracia, no, todos somos iguales, no, por supuesto. Te hablan de la Revolución Francesa, te hablan de todo, pero tú vas a ver sus vidas privadas y solo se relacionan o en su estrato o hacia arriba. Tú vas a ver sus afectos están puestos siempre en el mismo estrato o hacia arriba. Si vas a ver sus amigos en el mismo estrato o hacia arriba. ¿Qué significa? Que en el plano del discurso todo el mundo es un demócrata, pero en el plano del inconsciente son segregacionistas inconscientes. Entonces yo he intentado luchar contra eso y creo que una manera de construir una nueva nación y un nuevo país va a ser resistirnos a la educación que hemos recibido. Tu amiguito, el que trajiste, ¿sus papás qué hacen? ¿Dónde vive? ¿Son de los González de la Universidad de los Andes? ¿Verdad? Y te pasan el filtro, te pasan el filtro social. Oye, mira, Alberto, nosotros te pagamos una buena universidad. No nos traigas esa india a la casa. No nos traigas esa guaricha, por favor. ¿No? O sea, hemos invertido mucho en tu educación, por favor, ¿verdad? Y hay una serie de filtros. Entonces, si hay algo en la sociedad colombiana de una profunda crueldad, es que si tú rompes esa cuadrícula, tienes que pagar el precio. Y es que murmuren a tu espalda, que se burlen. Tu misma clase se encarga de irte haciendo chistecitos, de ir haciendo cosas para irte denigrando y para irse burlando de ti, ¿verdad? Y en realidad yo creo que no vamos a ser posible, o sea, no va a ser posible la paz si no ponemos de nosotros mismos en ese sentido, porque el problema no es la guerrilla. Ellos ya están allá, ellos llevan 4 años negociando y ya se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Ya están sentados a la mesa, ya tienen unos puntos. El problema es ahora el 2 de octubre, si sí o si no, es decir, ¿qué es lo que estamos dudando? Que si nosotros somos capaces o no de construir esa paz. El problema no son ellos, el problema somos nosotros. Entonces, para mí leer es una forma de democracia participativa.
Yo creo que si tú lees, tú entras en otros. Tú eres musulmán. Si tú lees, tú eres ateo, santo, transexual. Eres todos los personajes. Eres Rodia Raskolnikov. Asesinas a 2 ancianas porque estabas nervioso, porque no sabes, ¿verdad? Eres el lugar sin límites, el protagonista, ¿verdad? Travesti de Donoso. Eres un poco todo lo que vas leyendo. Si algo nos falta a nosotros es entrar en el otro. Ese viaje por la lectura es el viaje por todos los personajes, y yo soy muchos, yo soy varios, engendro, prolifero, me multiplico cuando leo. Y ese es un ejercicio de democracia participativa. Entonces a eso me he dedicado, y por eso creo que escribir es una forma de resistencia civil. Mario, con el saludo cordial y de verdad que es un honor tenerlo acá. Gracias. De tus obras he leído Satanás y precisamente hablas ahí de eso. Yo soy legión, creo que es como la frase que encierra Satanás. Sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo hacer más allá de solo leer y más allá de hundirse en las profundidades de la sociedad? ¿Cómo hacer como individuo, como persona, como ser humano, como yo enfrentar esa posibilidad de no quedarme solamente en mi estrato o al estrato de arriba, sino como qué ejercicios personales hacer para por ahí no rechazar a otra persona porque no es de mi estrato, porque de pronto sea gay, porque de pronto sea negro, porque de pronto sea discriminado por tantos señalamientos que tiene, sobre todo nuestra sociedad como la colombiana. Lo que vos decís de que Colombia está a punto de dar un paso trascendental en su historia es vital. Claro. En cuanto a mí personalmente, pues tengo un hijo de 10 meses y estoy preguntándome cómo carajos voy a hacer para explicarle todo esto dentro de unos años. Claro. ¿Sí me entendés? Porque cuando él Claro. empieza a crecer, él me va a preguntar, papá, ¿qué fueron las FARC? Yo no quiero que pregunte, papá, ¿qué son las FARC? Por ejemplo. Claro. Y la pregunta que te quiero hacer es esa, de pronto desde tu experiencia personal, de las anécdotas de vida que tenés, todo eso, como cómo enfrentarse uno a sí mismo, a esa discriminación que uno tiene dentro de sí mismo, porque los papás, la familia, la sociedad, los amigos, la escuela, todo, le inculcaron eso, y uno inconscientemente discrimina en ciertos momentos. Ah, el negro, no, a veces no sale con la chica porque es negra, o porque viven de Cepaz, en el distrito de Agua Blanca, pues para ubicarte mejor. Cosas así. Yo personalmente me cuestiono mucho eso, entonces te quisiera preguntar eso. ¿Cómo hacer uno personalmente para no dejarse llevar por la discriminación? Yo no sé cómo, o sea, yo no tengo la fórmula para eso. Yo lo que sí te puedo contar es que yo me desclasé rápidamente. Me desclasé porque me tocó, no porque yo lo eligiera. Yo había empezado coqueteando con medicina, hice un premédico, después mi padre era profesor de la Universidad Nacional, yo lo admiraba mucho porque era un hombre de ciencia, estaba en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Entonces yo fui asistente a sus clases y a las clases de algunos de sus compañeros, unos de ellos dictaban en la Facultad de Medicina, y entonces yo iba a tomar esas clases. De hecho, tomé clase con mi viejo y perdí. Mi viejo era feliz porque me había rajado. A él le parecía su gran experiencia como profesor haberme rajado. Y yo ya iba a entrar a presentar el examen formal, ya llevaba un año coqueteando con esa carrera, y me di cuenta que yo no servía para eso, que a mí eso no me interesaba. Me pasé a literatura. Santiago Gamboa acababa de graduarse, somos compañeros de colegio. Creo que no hay un caso en Colombia, no estoy seguro, pero creo que no hay un caso de 3 escritores que se hayan formado en la misma aula con el mismo maestro, que en nuestro caso era Eduardo Jaramillo, que es Ramón Cote Baraybar, uno de los mejores poetas, creo yo, que tiene Colombia en este momento, y narrador también, Santiago y yo. Y los 3 veníamos desde el colegio. Entonces Santiago me alcanzó y nos encontramos ya después y fuimos compañeros estudiando filosofía y letras. En esa época se estudiaba parte de filosofía, parte de literatura, y estudiábamos con los de historia también. Luego ya a partir de 4º semestre uno se especializaba y nosotros nos íbamos por letras. Santiago se iría pues para Madrid y nosotros nos quedamos terminando acá. Y yo entonces tuve que irme de mi casa, y tuve que irme porque los defraudé, sobre todo pues a mi madre. Entonces yo tenía que irme porque yo era como una vergüenza, como
como alguien sospechosamente hippie, sospechosamente marihuanero, sospechosamente vago, y literatura sonaba como alguien que no iba a hacer nada en la vida, y ya llegó un punto en el que no quería desilusionarlos más, y entonces me fui. Y yo no tenía plata, y mi viejo me dijo, yo a usted no lo puedo sostener en un apartamento, ni mucho menos. Entonces yo tuve que vivir en pensiones y en cuartos de alquiler. Santiago recordará los trasteos de la época, porque yo lo llamaba a que me echara un cable, y era pues un atado de ropa, mis libros, y vaya para la otra pensión. Entonces yo tuve que vivir con todo tipo de personas, y yo tuve que salir rápidamente y desclasarme. Era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En el día estaba en la Javeriana, en una universidad privada, pero mi vida diaria, los fines de semana, las noches, todo, en realidad era con choferes del Senado de la República, prostitutas, vendedores sospechosos en las horas de la noche, gente con oficios no declarados, y eran mis compañeros, era la gente con la que yo me prestaba dinero, era la gente con la que jugué fútbol, era la gente porque siempre me encantó el deporte. Entonces me fui desclasando sin darme cuenta, pero nunca olvidé esa lección de esos años. Fue el contacto con la América Latina profunda, fue el contacto con la Colombia profunda, y yo los he llevado en el corazón siempre. Por eso elitizarme ya pues a estas alturas ya no lo lograron, ya no se puede, ya estoy muy viejo. Entonces luego empecé a darme cuenta que mis afectos también estaban ahí, que yo salía con mujeres que no pertenecían tampoco ni a mi estatus, o sea, no era la persona para mostrar, para enorgullecerme socialmente, para llevarla a los salones. ¿Y qué me importa? ¿Qué me importa? Y yo no hubiera podido escribir la obra que escribí si no me hubiera desclasado rápidamente. Entonces, yo sí le diría a todo el mundo, independientemente de su carrera y de su profesión, desclásese rápido, desclásese lo más rápido que pueda. No sé cómo, a mí me tocó así, cada quien buscará su método, su forma, pero me parece muy importante y me parece una manera también de construir valores de la Revolución Francesa: igualdad, solidaridad, fraternidad. Yo creo que eso se construye de ese modo, no del otro. Eso. Sí, pues no te contesto porque en el fondo no tengo la clave. Sí, dime. Hola Mario, primero que todo pues te quería dar la bienvenida a Cali y darte las gracias por estar presente. Te quería hacer una pregunta un poco más personal. Claro. Pues quería preguntarte que, pues ya nos has hablado un poco de pues, tu escritura y todo, entonces quería preguntarte qué conexión hay entre todas tus novelas y cuentos. O sea, como yo creo que un escritor siempre trata de dejar una huellita, como una semilla de su vida y de lo que piensa en cada uno de su producido, ¿cierto? En su pluma, en su manuscrito. Entonces quería preguntarte, pues, ¿cuál es esa conexión que tienes? ¿Cuál es esa huellita que has dejado ahí en cada una de tus novelas y cuentos que nos has presentado? Te doy otra vuelta. O sea, no voy a contestar directamente nada. Voy a intentar como dar la vuelta siempre. Los escritores somos como los actores. A nosotros nos suelen confundir con los personajes que encarnamos, ¿verdad? Cuando en realidad no es así. Pero sí hay una facilidad, sí hay como una inclinación. Y nosotros entramos en una zona de umbral. Esa zona de umbral es un yo 2, que uno logra encarnar de manera misteriosa. Ese es el misterio, creo yo, de la escritura. Entonces, te voy a contar dos anécdotas. La primera, o una. No, sí, dos. La primera es el actor Dustin Hoffman. Hoffman tiene una película maravillosa que se llama Midnight Cowboy. Es una película extraordinaria. Es una película en donde él hace un personaje que se llama Ratso. Y Ratso es un pícaro callejero. Es un vago, malandro, un experto como en engañar y como en timar a la gente. Y él hizo varios castings para ese papel y no daba con el personaje. Y no daba, hasta que un día se pegó por accidente en el dedo gordo del pie y entró al casting y entró cojeando. Y se dio cuenta que de pronto cojeando el personaje cobraba como otra dimensión. Y el director le dijo,
Ahí está, listo, ese es Ratso. Ratso es cojo. Y entonces a lo largo de toda la película, si tú ves, Ratso arrastra la pierna izquierda. Y entonces arrastra la pierna y es un Dustin Hoffman cojo maravilloso. Dice la esposa de él que 3 meses después de terminado el rodaje se bajaba en las gasolineras y cojeaba y arrastraba la pierna. Y entonces ella le decía, hey, maestro, ya se acabó el rodaje. Y él decía, sí, ¿verdad? Y caminaba normalmente, ¿verdad? En una entrevista que le hice en Cartagena a John Leguizamo, el actor colombiano, yo le estaba preguntando por sus obras de teatro y por sus monólogos con los cuales ha ganado tantos premios, y de repente le pregunté por la Era del Hielo. ¿Te acuerdas? Él es la voz de Sid. Yo no sé si ustedes han visto en inglés. Y entonces él me contó que hizo muchas voces, que el director lo llamó para decirle, yo sé que tú eres la voz de Sid, dale, mándame voces, y él grababa permanentemente en una grabadorcita y le mandaba las voces y el tipo le decía, no, nada, no, esta no es. Entonces él dijo, no, pues yo creo que tal vez tú estás buscando otra persona para hacer esto, es mejor que consigas otro actor. Él dijo, no, yo sé que eres tú, dale. Entonces le dijo, mira, quizás algo te puede ayudar, y es que Sid es un oso perezoso. ¿Por qué no ves documentales de osos perezosos? Entonces Leguizamo se puso a ver documentales y de pronto se acordó de una cosa increíble, se acordó de Mel Blanc. Mel Blanc es el de la Warner Brothers. Entonces todos los personajes de la Warner Brothers es un solo tipo. Piolín, Sam Bigotes, Bugs Bunny, el Pato Lucas, todos son una sola persona, que es Mel Blanc. Entonces era el genio de las voces. Y lo que le dio más fama a Mel Blanc era Bugs, claro, Bugs Bunny, que en español sí se acuerdan, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Verdad? Y Bugs está siempre masticando, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Verdad? Y entonces resulta que Mel Blanc cogía las zanahorias y rompía las zanahorias y masticaba las zanahorias, hacía la voz. Es maravilloso ver a los actores cuando están doblando voces de los cartoons, de los dibujos animados, y escupía en un balde y seguía, pero resulta que la zanahoria es muy dura y la zanahoria le destrozó las encías y le destrozó la dentadura. Entonces él mandó una carta a la Warner Brothers diciendo, mire, les voy a pedir un favor enorme porque no puedo seguir haciendo la voz de Bugs de esta manera, por favor cocínenme las zanahorias. Entonces cocinaban las zanahorias y él seguía haciendo la voz con las zanahorias cocinadas y escupía en el balde. En 1961 Mel Blanc sufrió un accidente en Mulholland Drive, un accidente terrible, y quedó en coma, y quedó 3 semanas en coma en el hospital. Fue como una conmoción en los Estados Unidos, todo el mundo lo quería, lo admiraban mucho, y no, llegaba la familia, le hablaban, los parientes y nada. Y un médico sabía que él era Bugs Bunny. Y entonces cuando todo el mundo se fue, cuando todo el mundo desapareció, se le acercó en secreto, vio que no estaban las enfermeras, que no había nadie, y se acercó al oído y le dijo, ¿qué hay de nuevo, viejo? Y ¡pum!, se despertó. Y se despertó Mel Blanc. Y resulta que en su cerebro él era más Bugs Bunny que Mel Blanc, ¿verdad? Y entonces John Leguizamo recordó todo eso porque él admira profundamente todos los actores que doblan. Obviamente el ideal, el arquetipo, pues es Blanc. Y Leguizamo empezó a ver documentales de osos perezosos y se dio cuenta que los osos perezosos, valga la redundancia, son tan perezosos que mastican muy lentamente, y se ponen como la comida y chasquean. Y entonces se le ocurrió algo genial y fue que se empezó a meter papaya y se empezó a meter pan en la boca, prendió la grabadora y empezó oh yeah, right. Y si tú te das cuenta, la voz es acuosa, líquida. Sid siempre tiene una voz que es como si permanentemente estuviera chasqueando. En efecto, se metió cosas a lo largo de todo el rodaje para poder hacer la voz. Bien, todo esto para decirte que nosotros entramos en zonas de umbral
y que al entrar en zonas de umbral encarnamos en otros, viajamos lejos de la identidad. Lo que me preguntaban ahora, yo soy legión, es porque eso lo dice alguien en las Sagradas Escrituras cuando Jesús se tropieza a un poseso y le dice, ¿quién eres tú, espíritu inmundo que habita en este cuerpo? Y responde, yo soy legión porque somos muchos. ¿No? Entonces Foucault, el filósofo francés, responde a eso de manera brillante y dice, claro, nos han asustado con la multiplicidad, con la pluralidad. Tenemos una identidad, un carnet, un pasaporte, una cédula de ciudadanía, soy Mario Mendoza, número de cédula tal, y tengo que responder a ese bloque monolítico, sólido, que es el bloque de la identidad. Resulta que el cerebro no es así, el cerebro funciona de manera plástica, maleable, y yo soy varios, pero en el caso del artista sucede que esas presencias se toman la corporeidad, ¿verdad? Y uno queda afectado después de una novela. Uno está bajo la sombra todavía de sus personajes, uno está todavía perseguido y uno se va desprendiendo poco a poco, lentamente, vuelve a recuperar de alguna manera esa identidad para el siguiente trabajo, volver y encarnar. Yo lo que quisiera dejar es que mis personajes fueran convincentes, que fueran humanos, que tuvieran tripas, hígado, que suenen, que chasqueen, ¿verdad? Que tengan esos sonidos guturales en el que yo diga, este tipo se jugó el pellejo en lo que está escribiendo. A mí me gustan los escritores no que escriben de manera muy adornada y muy florida. No me interesan tampoco los escritores que posan de Proust o de Joyce o que quieren hacer esa carrera. A mí me gustan los escritores de entrañas, de hígado, que uno siente que se juegan ahí algo, que se están jugando la vida en lo que están haciendo. Y eso es lo que yo espero que quede, que sean de verdad seres humanos que suenen, ¿verdad? Y que ustedes se los crean de verdad. Eso. ¿Por acá? Mario. ¿Dónde estás? Mario, ¿por acá? Ya. Bueno, antes agradecerte porque en la obra me parece muy bello la manera como describes la soledad y la melancolía de la diferencia, pero también la creatividad y las estrategias para escapar de esa soledad y esa melancolía. Claro. Pero sí te quisiera preguntar es, ¿por qué a Alonso le fue tan mal con las mujeres? Primero con la mamá y la abuela, pues que fue terrible, luego logra conectarse con su compañera en el hospital y tiene ese trágico desenlace y finalmente conoce a Claudia y a Fanny y la rechaza. Podría dar también una vuelta para contestarte, pero ya no hay tiempo, entonces voy a ser un poco más directo. Yo creo que esta no es la época del amor, yo creo que es la del desamor. Yo creo que si algo nos caracteriza un poco en nuestro tiempo es el desamor, es la imposibilidad de lograr, de llegar a. Y a mí me ha interesado siempre el efecto que deja la ausencia, la distancia y la soledad. Es como la característica de nuestro tiempo. Primero nos mintieron, nos dijeron que la soledad se había terminado, grandes autopistas de información, teléfonos satelitales, correos electrónicos, redes sociales, Facebook. Se acabó la soledad, estamos comunicados. Puedes mandar un mensaje a Singapur, ya, listo, estás en contacto con Corea si quieres de manera instantánea. Resulta que los grandes teóricos de las comunicaciones están hablando de la reversibilidad del sistema. Y eso significa que a mayores autopistas de información, menos nos comunicamos. A mayores autopistas de información, más encerrados estamos en nosotros mismos. Eso ha llegado al punto de ver uno a la gente completamente alienada ya en las redes sociales. Y está entrando una generación, ahora hablaba con alguien, con Mónica, hablábamos ahora al almuerzo, que incluso vienen generaciones que están atrapados en las redes a nivel sexual. Entonces ya hay gente que no tiene sexo, no le interesa eso en absoluto, ¿verdad? Hikikomoris, por ejemplo, son más de 1 millón en Japón, que es gente que decidió quedarse viviendo a nivel virtual. Pero yo me he tropezado en las instituciones mentales, en las clínicas, a muchachos que tienen serios problemas para relacionarse porque están atrapados en el sexo virtual. Y el sexo virtual tiene que ver ya incluso con mutantes, andróginos mutantes, con los cuales tú puedes tener historias, casarte, relacionarte, tener relaciones sexuales, y tú estás metido dentro de una realidad paralela.
en Japón va disminuyendo y disminuyendo el sexo tal y como lo conocemos, porque la gente está metida en esos fantasmas, en esa especie como de espíritus dobles que aparecen y que en las tradiciones antiguas se les llamó incubos y súcubos, ¿verdad? Ahora hay incubos y súcubos virtuales. Y yo creo que debe ser muy difícil tener uno de 18 años, haber tenido una cantidad de amantes y todo el sexo posible desde los 13 o desde los 14, y cómo me toco con alguien, cómo me rozo, cómo hago una relación, cómo salgo a tomarme un café y a charlar un rato. Es una experiencia para ellos macabra. Yo le preguntaba a un muchacho y le decía, bueno, pero maravilloso tener una amiga. Me decía, uy, no. Me decía, no, a mí eso me parece horrible. A mí eso me da miedo. Entonces creo que vienen generaciones ya incluso de mutantes en ese sentido. Yo soy como muy sensible a eso. Entonces, ¿cómo se narra esa soledad? Yo lo he intentado a lo largo de todos los libros. ¿Cómo se narra esa ausencia, ese hueco, ese vacío que en el fondo cargamos todos? Eso. Y yo creo que me queda como la última, tal vez, que ya toca dejar la sala. Es que creo que entra... ¿Quién viene? Acá, perdón. Disculpa. Acá. Yo creo que la última, porque tenemos que entregarle... Yo te quería la sala. preguntar, ¿cómo lograste escribir esta novela, La melancolía de los feos, sin necesidad de caer en lo autobiográfico? O sea, No, hablar yo- de la melancolía sin ser tan autobiográfico. Yo creo que la pregunta tiene una trampa ahí. Es que lo que sucede es que yo te comentaba, estudio artes plásticas y yo hablo sobre la melancolía en mis obras y soy muy autorreferencial. Y en este libro pues pude ver también como, o sea, obviamente hay una conexión sobre ti, pero cómo logras como también ponerlo como en otra persona y hablar como de otra persona. Bueno, busqué todos los referentes, pero porque también tenía algo que ver conmigo, claro. Uno siempre encarna algo que tiene que ver íntimamente. En el año 2003 falleció mi padre. Yo hasta ese momento iba intacto. Yo hasta ese momento no había sentido grandes huecos en el camino. Pero el año 2003 para mí fue demoledor. Se murió alguien que me parecía imposible que se muriera. Y yo entré yo era columnista del Tiempo en esos años, y empecé a cambiar los horarios y se me trastocó la vida, y de pronto una lectora, Emma Flut, la recuerdo perfectamente, me puso un mensajito debajo de una de las columnas y dijo, a mí me gusta mucho esta columna, a mí me gusta leer a Mendoza, extraordinario. Dijo, lástima que Mendoza esté pasando por una depresión. Y a mí me dio una rabia. Y yo dije, ¿qué se cree esta vieja? Venir a decir esto, no tiene ni idea. Y lo rumié durante días hasta que, vencido varios días después, me di cuenta que eso era verdad. Entonces yo le contesté y le dije, ¿usted quién es? Y entonces me dijo, Mario, hola, ¿cómo estás? Soy una de las fundadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional. Soy psicoanalista, tengo 65 años, tengo 40 años de experiencia. Y yo le dije, mira, ¿podemos encontrarnos, por favor? O sea, yo necesito conversar contigo. Entonces me dijo, claro, listo. Y Emma y yo nos reunimos muchas veces, para mí fue una amistad queridísima, y nos reuníamos a conversar y claro, yo lo que tenía era que aceptar que algo estaba pasando. Entonces, yo conozco la sensación de ese descenso. Para mí fue muy importante, claro, de alguna manera lo cumplí escribiendo. Escribí una novela que se llama Los Hombres Invisibles. En Los Hombres Invisibles está todo el duelo que yo hice sobre mi padre, y empecé a envejecer. Entonces yo he dicho muchas veces que ser bello parece un privilegio y yo creo que no, yo creo que ser bello debe ser terrible porque el paso del tiempo es mucho más duro en un bello que en un feo, porque pierde todo eso de lo que está encantado. Y yo creo que la vida es la historia, toda vida es la historia de una derrota, ¿verdad? Es la historia de un fracaso. Y es que uno termina viéndose en el espejo poco a poco, lentamente, y el deterioro es inevitable.
ese deterioro para un bello, para alguien que ha estado muy enamorado de sí, para un narcisista, tiene que ser espantoso y terrible. De hecho, hacen todo lo habido y por haber para poder sostener los rastros de esa antigua belleza. Entonces, uno con los años va pasando y tú no te quieres ver en un espejo por nada del mundo. A uno no le pasa lo que le pasa a otra gente que se miran así cuando pasan por las vitrinas. Eso a uno no le sucede. Yo hoy en día no me miro en una vitrina por nada del mundo, no me interesa. Jamás odio los espejos desde siempre, desde años. Entonces, yo creo que también hay un aprendizaje en mí a lo largo de esa novela, y es que envejecer me ha hecho más vulnerable, más débil, me ha hecho mucho más humano, y ese ego se va cayendo y se va desmoronando hasta que quedas convertido en realidad en polvo, en nada. Y ese aprendizaje yo lo quise transmitir en la novela. El aprendizaje de la vulnerabilidad y de la debilidad y de la enfermedad, porque empecé a enfermarme de cosas que nunca me había enfermado, empecé a darme cuenta que mi cuerpo iba sacando la mano, entonces hay un desdoblamiento esquizofrénico. Interiormente tú te mantienes perfecto, tu espíritu va intacto, tú eres muy fuerte, el espíritu no se envejece como se envejece la carne, pero el cuerpo sí va deteriorándose y te va develando tu edad, aunque lo niegues y aunque no quieras. Entonces, en ese desdoblamiento hay una angustia, hay una tristeza, hay una nostalgia, pero yo creo que es sano, yo creo que es bueno aprender esa debilidad, te conecta con el dolor de los demás. Entonces ahí empecé a buscar todo lo que les mostré, porque también yo iba de alguna manera experimentando y viviendo en mi propia corporeidad esos tránsitos, eso. Entonces es como una mezcla, ¿sí? Bueno, ¿cómo les agradezco? Muchas gracias.